Conociendo nuestra fe católica, día 322, los libros sapiensales y la Biblia hebrea. Haremos un pequeño resumen por lo que llevamos recorrido del Antiguo Testamento, entendiendo un poco más sobre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento de la Biblia católica. En este curso nos hemos centrado siempre desde el principio en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Pero para los hebreos, toda la Biblia hebrea, es solo del Antiguo Testamento. En la época de Jesús, hace más de 2000 años, y antes de Jesús, ya estaba definido qué es el canon de la Biblia hebrea. Recordemos que un canon es una norma. La norma dice en unas escrituras, hay estos libros y son intocables. Estos son y ninguno más. El canon hebreo se fijó antes de la época de Jesús. Todos los jóvenes y todos los hombres que iban a la sinagoga tenían muy claro cuáles eran las sagradas escrituras que eran la Biblia hebrea. Si recuerdan, en los evangelios, Jesús habla de las escrituras y cuando los estudios hablan de las escrituras, hablan de tres partes importantes. Hablan de la ley, hablan de los profetas y hablan de los salmos. Jesús dice en ocasiones, ¿que habéis leído en la ley y en los profetas? Que son parte de los tres grandes pilares de las escrituras sagradas hebreas, ley, profetas y salmos. ¿Por qué las llamamos Biblia hebrea? Porque son todos los libros que están escritos en hebreo. Como sabemos, cuando hubo el exilio y la conquista de Jerusalén por los babilónicos, los hebreos se dispersaron y hubo comunidades como la comunidad de Egipto, que al cabo de unas generaciones, como ya no hablaban hebreo, sino que hablaban otras muchas lenguas, griego y otras lenguas, tuvieron que traducir libros que no estaban escritos en hebreo. Siendo esta una de las razones, por tanto, no forman parte de la Biblia hebrea, pero sí de la Biblia cristiana. Porque cuando los autores cristianos recogieron todas las escrituras antiguas, recogieron lo hebreo, recogieron lo griego y después le añadieron el Nuevo Testamento para conformar nuestra Biblia católica. Pues bien, la Biblia hebrea está conformada, como mencionábamos, por la ley, profetas y salmos, que en hebreo se llama Torá para la ley. Los profetas son los Nevi'im y los Ketubim, son libros o escritos. La Torá es la principal, la ley. Aquí está el fundamento que la forman, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que conocemos como el Pentateuco, y son idénticas en ambas Biblias, tanto la hebrea como la católica. Después tenemos a los profetas o Nevi'im. Para los hebreos, los profetas son también Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y después vienen todos los demás profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Daniel no está en los profetas bíblicos porque es un libro, que como lo hemos mencionado fue un libro tardío y una parte entre Daniel está escrita en griego, por lo que no es parte de la Biblia hebrea. Y por último, los Ketubim, o libros que son varios, y ahí encontramos Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Crónicas de Reyes de Israel y después algunos otros relatos que son Ruth, Esther, Daniel, y aquí incluimos también el Goelet o Eclesiastés para distinguirlo del eclesiástico. Esta es la Biblia hebrea, Torá, Nevi'im, Ketubim, que hemos oído que los judíos a la Biblia la llaman Tanakh, que son el acrónimo de T, N y K, iniciales consonantes de las tres partes que lo conforman. En la Biblia católica tenemos variedad, tenemos la misma Torá, los históricos, profetas y finalmente los poéticos, los sapiensales o poéticos, que son los que a continuación comentaremos brevemente. Los libros sapiensales. En la Biblia hebrea conforman este grupo los libros de Job, Salmos, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Coelet. Para la católica se adicionan los libros de sabiduría y eclesiástico. Son libros de sabiduría, ¿pero qué tipo de sabiduría?
Vemos que es una sabiduría muy humana. En estos libros se habla muy poco de Dios, en algunos más, en otros menos, pero es que en algunos apenas sale Dios y si sale como alguna divinidad, como alguien a quien hay que adorar y respetar, pero Dios no es el protagonista de estos libros. El tema de estos libros no es la salvación de Dios, no es el Dios que acompaña. El gran protagonista de estos libros es el ser humano, es la persona, y cómo las personas deben conducirse para alcanzar la sabiduría. La sabiduría en la antigüedad era muy importante. Todas las civilizaciones del mundo antiguo tienen libros sapiensales. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que la civilización, cuando ya el hombre ha superado la etapa de las cavernas y la supervivencia, cuando se crean las grandes ciudades, los imperios, la gente tiene tiempo libre para pensar, para rezar. Entonces surgen unas personas que empiezan a meditar y a pensar qué hemos de hacer los seres humanos para ser felices. El gran tema de los libros sapiensales es cómo alcanzar la felicidad en esta tierra, en este mundo. Y los antiguos, tanto los egipcios como los babilónicos, los griegos, los romanos, los judíos, todos descubren que para alcanzar la felicidad hay que tener sabiduría y hay que llevar una vida virtuosa, una vida buena. Si vives bien, tendrás felicidad. Entonces estos libros sapiensales tratan de cómo llevar una buena vida. Hoy, en el siglo XXI, diríamos que son libros de autoayuda. El libro de autoayuda que te enseña cómo lo hago yo para llevarte bien con los demás, para tener una economía solventada, para gestionar mi propio carácter, mis dificultades, mis problemas. ¿Cómo lo hago yo para que mi vida tenga sentido, para que mi vida sea una vida plena, satisfactoria? Todos los que esta literatura de autoayuda no es una cosa de hoy, existe hace más de 3000 años y la muestra son los libros sapiensales. Pues bien, estos libros sapiensales que nos enseñan cómo llevar una vida buena, cómo conducirnos en este mundo, ¿qué tienen que ver con Dios? Pues por algo muy sencillo, porque todo lo que es humano a Dios importa. Todo lo que es del hombre y de la mujer, de los seres humanos, es de Dios y es importante. Y porque además los autores de la Biblia a toda esta sabiduría humana le dan un toque trascendente. No se trata solo de tener éxito en la vida, sino de darle a tu vida un sentido más espiritual y de comprender que la raíz de toda la sabiduría está en Dios.